Después del éxito escalofriante de nuestro primer volumen, donde exploramos los misterios de Shell y Chevron, hoy regresamos con historias aún más perturbadoras. Esta vez, el terror se apodera de las gasolineras Mobil y Total de las carreteras mexicanas. 4 relatos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre estos lugares de paso nocturno. Desde empleados que atienden desde el más allá, hasta gasolineras que existen en una dimensión paralela. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita, porque estas historias te van a poner la piel de gallina. Advertencia: las siguientes historias están basadas en testimonios reales. Se recomienda discreción del oyente. Comencemos. La gasolinera Mobil que nunca existió. Testimonio de Roberto Hernández, camionero con 25 años de experiencia. Era una noche de febrero del 2019. Venía manejando mi tráiler desde Querétaro hacia San Luis Potosí, llevando una carga de refacciones automotrices. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada, cuando el indicador de combustible comenzó a parpadear en rojo. Conocía esa carretera como la palma de mi mano. Había hecho esa ruta cientos de veces en mis 25 años como camionero. Sabía exactamente dónde estaban las gasolineras, cuáles abrían las 24 horas y cuáles eran las más seguras para hacer parada nocturna. Pero esa noche, todo cambió. A unos 15 kilómetros antes de llegar a la Pemex que siempre uso, vi a lo lejos las luces rojas características de una gasolinera Mobil. Esto me extrañó, porque nunca había visto una Mobil en esa ubicación. Pensé que tal vez era nueva, que la habían construido recientemente. Mientras me acercaba, pude ver claramente el letrero rojo con las letras blancas, Mobil perfectamente iluminado. La gasolinera se veía moderna, limpia, con 4 islas de combustible y una tienda de conveniencia bien iluminada. Estacioné mi tráiler y bajé de la cabina. Un empleado joven, de unos 25 años, se acercó inmediatamente. Vestía el uniforme característico de Mobil, camisa azul marino, con el logo rojo. «Buenas noches, señor. ¿Qué va a hacer?», me preguntó con una sonrisa amable. «Llénala de diésel, por favor», le respondí. Mientras él llenaba el tanque, yo me dirigí a la tienda. Adentro había de todo: refrescos, botanas, café recién hecho. La cajera, una mujer de mediana edad, me saludó cordialmente. Compré un café y unas galletas. Pagué con efectivo. Ella me dio mi cambio y mi ticket. Todo normal. Regresé al tráiler. El empleado había terminado de cargar combustible. «Son 1,847 pesos», me dijo. Le pagué, me dio mi ticket de gasolina y me dirigí de vuelta a la carretera. Aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Al día siguiente, hice la misma ruta de regreso. Pasé por el mismo lugar donde había parado la noche anterior, buscando la gasolinera Mobil para volver a cargar combustible. No estaba. En ese lugar no había nada, solo terreno baldío, con algunos matorrales del desierto. Pensé que me había confundido de lugar. Manejé varios kilómetros adelante y atrás, buscando la gasolinera. Nada. Me detuve en la Pemex que siempre uso y le pregunté al encargado si conocía alguna Mobil nueva en la zona. «No, señor Roberto», me dijo, «aquí no hay ninguna Mobil. La más cercana está en San Luis Potosí, como a 80 kilómetros. Pero yo tenía las pruebas, el ticket de la gasolina y el ticket de la tienda. Los saqué de mi cartera para mostrárselos. Los tickets estaban completamente en blanco, papel en blanco, como si nunca hubiera estado impreso nada en ellos. Sin embargo, mi tanque de combustible estaba lleno, y en mi bolsillo faltaban exactamente 1,847 pesos. Esa experiencia me marcó tanto, que empecé a preguntar a otros camioneros sobre experiencias similares. Lo que descubrí me heló la sangre. Al menos 6 camioneros más habían vivido experiencias parecidas en diferentes puntos de las carreteras mexicanas. Gasolineras que aparecían de la nada, con empleados que los atendían perfectamente, donde cargaban combustible y compraban productos. Pero al regresar al día siguiente, las gasolineras habían desaparecido. Algunos colegas tienen teorías que son gasolineras de dimensiones paralelas, que aparecen solo para ayudar a conductores en apuros. Otros creen que son gasolineras que existieron en el pasado y que de alguna manera se manifiestan en el presente. Yo no sé qué fue lo que pasó esa noche. Solo sé que cargué combustible en una gasolinera Mobil que nunca existió, y que desde entonces prefiero cargar gasolina solo en lugares que conozco, porque la carretera nocturna tiene sus propios misterios.
La historia de Roberto nos demuestra que la realidad puede ser más flexible de lo que pensamos. Pero si crees que eso es extraño, espera a escuchar lo que le pasó a don Esteban en una gasolinera Total. El empleado que nunca se fue. Testimonio de Laura Mendoza, gerente de gasolinera Total. Trabajo como gerente de una gasolinera Total en la carretera libre, México-Guadalajara, cerca del estado de Michoacán. Es una ubicación estratégica porque muchos conductores hacen parada ahí durante viajes largos, especialmente de noche. Llevaba 3 años trabajando ahí cuando ocurrió lo que voy a contarles. Era octubre del 2020, en plena pandemia, cuando tuvimos que reducir personal por las restricciones. Don Esteban Morales había trabajado en nuestra gasolinera durante 15 años. Era el empleado más querido y respetado. Conocía a todos los clientes regulares por su nombre. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Era el tipo de empleado que hace que los clientes regresen no solo por el combustible, sino por el trato humano. Desafortunadamente, don Esteban falleció en un accidente automovilístico el 23 de octubre del 2020. Cuando regresaba a su casa después de su turno nocturno, fue devastador para todos nosotros. Lo despedimos como se merecía, con una misa y todo. Después de su muerte decidí cubrir personalmente los turnos nocturnos durante algunas semanas, mientras encontraba un reemplazo. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La primera semana transcurrió normal, pero a partir de la segunda semana comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera señal fue cuando llegó don Aurelio, un camionero que había sido cliente de don Esteban durante años. ¿Dónde está don Esteban?, me preguntó. Anoche me atendió perfectamente, pero hoy no lo veo. Don Aurelio, le dije suavemente. Don Esteban falleció hace 2 semanas. Se quedó pálido. Eso es imposible, señorita Laura. Anoche, como a las 2 de la mañana, me llenó el tanque, me dio mi cambio y hasta me preguntó por mi familia. Incluso hablamos de su nieto que estaba estudiando ingeniería. Pensé que don Aurelio estaba confundido por el cansancio del viaje, pero al día siguiente llegó la señora Carmen, otra cliente regular. ¿Por qué don Esteban no me saludó anoche?, me preguntó. Estuvo ahí trabajando, me vio llegar, pero actuó como si no me conociera. Le expliqué nuevamente que don Esteban había fallecido, pero ella insistía en que lo había visto trabajando durante la madrugada. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi me dejó sin palabras. En las grabaciones de las 2:15 de la mañana, se podía ver claramente a una figura en el uniforme azul de Total, atendiendo a don Aurelio. La figura tenía la misma complexión de don Esteban, la misma forma de caminar, los mismos gestos, pero las cámaras no mostraban su rostro claramente. Cada vez que la figura se volteaba hacia las cámaras, había una extraña distorsión en la imagen, como interferencia estática. Lo más escalofriante era que en ningún momento durante esa noche había tenido yo un empleado trabajando conmigo. Estaba sola en la gasolinera. Durante las siguientes semanas, más clientes comenzaron a reportar encuentros con don Esteban, siempre durante la madrugada, siempre atendiendo con la misma amabilidad de siempre. Algunos me decían, don Esteban se ve un poco pálido, ¿está bien de salud? Otros comentaban, hablé con don Esteban anoche, pero parecía distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Las grabaciones de seguridad mostraban lo mismo, cada vez una figura trabajando, pero con el rostro siempre distorsionado por la interferencia. Una noche, armándome de valor, decidí quedarme despierta toda la madrugada para ver si lograba encontrarme con don Esteban. A las 2:30 de la mañana, mientras estaba en la oficina revisando papeles, escuché la campana que suena cuando alguien llega a cargar combustible. Salí y vi a don Aurelio estacionando su camión. Buenas noches, señorita Laura, me saludó. ¿Dónde está don Esteban? Siempre está aquí a esta hora. Está atendiendo a otro cliente del otro lado. Le mentí. Me dirigí hacia las islas de combustible, y ahí lo vi. Don Esteban estaba parado junto a la isla número 3, con su uniforme azul impecable, esperando para atender a don Aurelio. Pero cuando me vio acercándome simplemente me sonrió, asintió con la cabeza, y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la gasolinera. Don Esteban, le grité. Espere. Corrí tras él, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. Don Aurelio se acercó corriendo. ¿Está todo bien, señorita Laura? ¿No vio a don Esteban?, le pregunté. ¿Don Esteban? No he visto a nadie más que a usted. Esa noche entendí que don Esteban había decidido quedarse en el lugar donde había sido más feliz.
Seguía cuidando a sus clientes, asegurándose de que recibieran el mejor servicio, incluso después de la muerte. Desde entonces, cuando los clientes me preguntan por don Esteban, simplemente les digo que está trabajando en otro turno, porque de cierta manera, es la verdad. Don Esteban nunca se fue de la gasolinera Total, solo cambió de horario. La lealtad de don Esteban hacia su trabajo y sus clientes trascendió incluso la muerte, pero hay historias donde el tiempo mismo parece comportarse de manera extraña en las gasolineras nocturnas. Historia 3. El viajero perdido en el tiempo. Testimonio de Ana Gabriela Ruiz, cajera nocturna. Trabajo en una gasolinera Total sobre la carretera libre a Puerto Vallarta, en una zona donde no hay mucha iluminación, y el paisaje es principalmente monte y cerros. Mi turno es de medianoche a 8 de la mañana, y aunque al principio me daba miedo trabajar sola de noche, ya me acostumbré después de 2 años. La noche del 15 de marzo del 2021 fue diferente a todas las demás. Eran aproximadamente las 3:15 de la mañana, cuando llegó un hombre mayor, de unos 70 años, manejando un Chevrolet Nova azul del año 1975. Lo reconocí inmediatamente, porque mi abuelo había tenido uno idéntico cuando yo era niña. El hombre se bajó del auto con dificultad, como si le dolieran las piernas. Vestía un traje café de los años 70, impecablemente planchado, pero obviamente antiguo. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con brillantina. Se acercó a la ventana de la tienda con pasos lentos pero decididos. «Buenas noches, señorita», me dijo con una voz ronca pero amable. «¿Me puede ayudar con información?» «Por supuesto, señor». «¿En qué le puedo ayudar?» «Estoy buscando el Hospital General de Puerto Vallarta. ¿Sabe usted si todavía existe?» La pregunta me pareció extraña. Por supuesto que existía. Era uno de los hospitales más conocidos de la ciudad. «Sí, señor, por supuesto que existe. Está en el centro de Puerto Vallarta, sobre la avenida Insurgentes». El hombre suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias, señorita. ¿Me podría decir qué fecha es hoy?» 15 de marzo del 2021, señor. Se quedó inmóvil por unos segundos, como procesando la información. 2021, repitió lentamente. Han pasado tantos años. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita que llame a alguien? No, estoy bien. Es solo que he estado manejando durante mucho tiempo para llegar aquí. Me contó que se llamaba don Fernando Aguilar, y que en 1975 había prometido a su esposa que la llevaría al Hospital General de Puerto Vallarta cuando naciera su primer hijo. Íbamos manejando desde Guadalajara, me explicó. Mi esposa, Rosa, estaba embarazada de 8 meses. Comenzó con contracciones muy fuertes mientras veníamos en carretera. Paramos en una gasolinera para pedir ayuda, pero algo pasó. No recuerdo qué. Sus ojos se veían vidriosos, como si estuviera recordando algo muy lejano. Lo único que recuerdo es que prometí a Rosa que la llevaría al hospital, que nuestro hijo nacería en el mejor hospital de Puerto Vallarta, pero no llegamos a tiempo. ¿Qué pasó, don Fernando? Rosa y el bebé murieron en el camino. Fue en 1975, pero yo tengo que cumplir mi promesa. Tengo que llevarla al hospital. Se dirigió hacia su auto, pero antes de subirse, regresó a la ventana. ¿Me puede vender flores, señorita? Quiero llevarle flores a Rosa. Le expliqué que no vendíamos flores, pero que había una florería en Puerto Vallarta que abría temprano. Está bien, me dijo. Esperaré a que abra. He esperado tanto tiempo. Puedo esperar un poco más. Se subió a su auto y se estacionó en una esquina del estacionamiento, donde se quedó esperando. Durante las siguientes 2 horas, de vez en cuando volteaba a verlo. Estaba sentado en su auto, inmóvil, como si estuviera meditando o rezando. A las 5:30 de la mañana, otro cliente llegó a cargar gasolina. Cuando terminó de atenderlo, volteé hacia donde estaba estacionado don Fernando. El auto había desaparecido. No lo escuché arrancar. No lo vi marcharse. Simplemente ya no estaba. Pensé que tal vez había salido del estacionamiento mientras estaba atendiendo al otro cliente. Pero 2 semanas después, llegó a la gasolinera un hombre de unos 45 años manejando una camioneta moderna. «Disculpe», me dijo, «¿por casualidad ha visto por aquí a un señor mayor manejando un Chevrolet Nova azul del 75? ¿Por qué lo pregunta? Es mi padre. Murió hace 2 semanas en un asilo de ancianos en Guadalajara, pero sus compañeros de cuarto dicen que la noche que falleció, seguía hablando
de que tenía que llevar a mi madre al hospital en Puerto Vallarta. Se me puso la piel de gallina. Mi madre murió durante el parto en 1975, continuó, ella y mi hermano, que no llegó a nacer. Mi padre nunca se recuperó de esa pérdida. Durante 46 años, hasta el día de su muerte, decía que todavía tenía que cumplir su promesa de llevar a mi madre al hospital. Le conté lo que había pasado esa noche. El hombre se quedó callado por mucho tiempo. Dijo que se llamaba Fernando Aguilar. Me preguntó finalmente. Sí, ese era mi padre, y la descripción del auto es exacta. Mi padre conservó ese Chevrolet Nova hasta 1980, pues que, cuando finalmente lo tuvo que vender, porque ya no podía mantenerlo. Me mostró una fotografía vieja. Era exactamente el mismo hombre que había estado en la gasolinera esa noche, pero 46 años más joven. ¿Cree usted que mi padre finalmente pudo cumplir su promesa?, me preguntó. No supe qué responderle, pero desde esa noche, cada vez que veo un auto clásico acercándose a la gasolinera durante la madrugada, me pregunto si no será otro viajero perdido en el tiempo, tratando de cumplir una promesa que quedó pendiente. El amor y las promesas pueden ser tan poderosos que trascienden el tiempo y la muerte, pero nuestra última historia nos recuerda que no todas las entidades que rondan las gasolineras nocturnas tienen intenciones nobles. Lo que camina en la oscuridad. Testimonio de Carlos Mendizábal, vigilante nocturno. Soy vigilante de seguridad y trabajo cuidando una gasolinera móvil en la carretera que conecta Hermosillo con Guaymas, en Sonora. Es una zona desértica, aislada, donde durante la noche puede pasar una hora o más sin que llegue ni un solo cliente. Mi trabajo consiste en cuidar las instalaciones desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. La gasolinera cierra al público durante esas horas, pero siempre debe haber alguien vigilando por seguridad. Durante mis primeras semanas de trabajo, todo fue normal, pero después de un mes, comencé a notar cosas extrañas. Primero fueron los sonidos. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando el silencio del desierto era más profundo, comenzaba a escuchar voces a lo lejos. Al principio pensé que eran coyotes o el viento entre los matorrales, pero gradualmente me di cuenta de que eran voces humanas, voces que llamaban pidiendo ayuda. ¡Auxilio!, escuchaba desde la oscuridad. Por favor, ayúdenos. Las voces parecían venir de diferentes direcciones, a veces del norte, a veces del sur, como si hubiera varias personas perdidas en el desierto. Durante las primeras noches que escuché esto, tomé mi linterna y salí a investigar. Caminé varios metros hacia donde parecían venir las voces, pero nunca encontré a nadie. Lo extraño era que las voces parecían alejarse mientras yo me acercaba, como si quienes las emitían estuvieran caminando en dirección opuesta. Después de una semana de escuchar las mismas voces pidiendo ayuda, decidí reportar la situación a la policía local. Pensé que tal vez había personas perdidas en el desierto que necesitaban rescate. La policía vino durante el día siguiente y revisó los alrededores de la gasolinera. No encontraron rastros de personas, ni huellas, ni indicios de que alguien hubiera estado caminando por esa zona. Seguramente son coyotes, me dijo el oficial. En el desierto, sus aullidos pueden sonar como voces humanas, especialmente de noche. Pero yo sabía distinguir entre aullidos de coyotes y voces humanas. Las voces que escuchaba decían palabras específicas: auxilio, ayuda, por favor, aquí estamos. Una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era particularmente densa, las voces sonaron más claras y más cercanas que nunca. Señor del lugar, gritó una voz femenina, sabemos que está ahí, ayúdenos. Esta vez, la voz parecía venir exactamente del límite entre la luz de la gasolinera y la oscuridad del desierto, a unos 20 metros de donde yo estaba. Tomé mi linterna más potente y la dirigí hacia donde había venido la voz. Lo que vi me heló la sangre. Había una figura humana parada exactamente en el borde de la luz. Una mujer, aparentemente joven, vestida con ropa clara, pero había algo profundamente antinatural en su postura y en la forma en que se movía. «Señor», me gritó, «venga a ayudarme, estoy perdida». Mantuve la linterna enfocada en ella, mientras decidía qué hacer. Había algo en su voz que no me inspiraba confianza. «¿Cómo se llama usted?», le grité. «Carmen Delgado», respondió inmediatamente. «Tengo 26 años. Mi auto se descompuso y llevo caminando toda la noche». «¿Dónde está su auto?». «Por allá», señaló hacia la oscuridad, como a 2 kilómetros. «¿Por qué no puedo ver su auto con la linterna?». Hubo un silencio. «Está escondido detrás de unas rocas»,
respondió finalmente, pero su voz había cambiado. Ahora sonaba más grave, menos femenina. Señorita Carmen, le dije, voy a llamar a la policía para que vengan a ayudarla. No, gritó, y esta vez su voz sonó completamente diferente, más áspera, casi gruñendo. Venga usted, ven acá. Ese cambio de venga usted a ven acá me confirmó que algo estaba muy mal. Mantuve la linterna enfocada en ella. Desde esa distancia, pude notar que sus movimientos eran extraños. Se balanceaba ligeramente de un lado a otro, como si no pudiera mantener el equilibrio. ¿Está herida, señorita? Sí, respondió, pero ahora su voz sonó como la de un hombre mayor. Estoy muy lastimada. Necesito que vengas a ayudarme. ¿Por qué cambió su voz? Silencio total. La figura se quedó completamente inmóvil por unos 30 segundos. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia mí. «Deténgase ahí», le grité. «No se acerque más». Pero siguió caminando. Mientras se acercaba, pude ver que su forma de caminar era completamente antinatural. Sus piernas se movían de manera rígida, como si fuera una marioneta. Cuando estuvo a unos 10 metros de la luz de la gasolinera, finalmente pude ver su rostro. No tenía rostro. Era una masa oscura, informe, donde debería estar la cara. «Ven acá», me gritó, pero ahora la voz salía de todas las direcciones al mismo tiempo. Era como si hubiera múltiples bocas hablando simultáneamente. Me metí corriendo a la oficina de la gasolinera y cerré la puerta con llave. Llamé inmediatamente a la policía. «Vengan rápido», les dije. «Hay algo aquí que no es humano». Desde la ventana de la oficina, pude ver que la figura se había acercado hasta el borde de la luz artificial. Ahí se quedó, inmóvil, como si no pudiera entrar al área iluminada. Durante los siguientes 20 minutos, hasta que llegó la policía, la figura permaneció ahí. De vez en cuando, escuchaba voces que venían de su dirección, pero ahora eran múltiples voces hablando al mismo tiempo. Voces de hombres, mujeres, niños, ancianos, todas hablando simultáneamente, creando un murmullo aterrador. Cuando llegó la patrulla con las luces encendidas, la figura desapareció instantáneamente. Los policías revisaron toda la zona, pero no encontraron nada. «¿Está usted seguro de lo que vio?», me preguntó el oficial. Le conté exactamente lo que había pasado. «Mire», me dijo, «este no es el primer reporte de este tipo que recibimos de esta zona. Hay algo en este desierto que imita voces humanas para atraer a las personas hacia la oscuridad. ¿Qué tipo de cosa? No sabemos exactamente qué es. Los antiguos habitantes de la región lo llamaban el imitador. Dicen que se alimenta de personas que se aventuran solas en el desierto durante la noche. Desde esa noche, nunca más salí de la gasolinera durante mi turno, sin importar qué voces escuchara pidiendo ayuda, porque aprendí que en el desierto, no todo lo que pide auxilio realmente necesita ser ayudado. A veces, lo que pide ayuda es lo que está cazando». Lo que camina en la oscuridad. Soy David, tengo 23 años, y hasta hace poco trabajaba en una pequeña gasolinera independiente llamada El Oasis, en una carretera secundaria del estado de Sonora. Era mi primer trabajo nocturno, y pensé que sería fácil, pocas horas de tráfico, tiempo para estudiar, y un salario decente para ayudar con mis gastos universitarios. El Oasis está ubicado en un tramo particularmente desolado de carretera, rodeado por kilómetros de desierto en todas las direcciones. La gasolinera más cercana está a 60 kilómetros, por lo que dependemos principalmente de camioneros de larga distancia y algunos pocos lugareños que prefieren esta ruta menos transitada. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. El dueño, don Ramiro, me advirtió desde el primer día sobre las peculiaridades del trabajo nocturno en el desierto. «Mijo», me dijo, «en la noche el desierto se vuelve diferente. Van a pasar cosas que no vas a entender. Cuando eso suceda, no salgas de la tienda. Atiende solo a los clientes que lleguen en vehículos. Si alguien llega caminando de la nada, no les abras». Pensé que don Ramiro estaba siendo demasiado precavido, tal vez contándome historias para asustarme como iniciación, pero después de trabajar ahí durante 2 meses, entendí exactamente a qué se refería. La primera señal de que algo no era normal fue durante mi tercera semana. Era una noche de martes, particularmente silenciosa, cerca de las 2 de la mañana. Estaba leyendo un libro de texto cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la tienda. Miré hacia afuera, pero no vi ningún vehículo en el estacionamiento. Las luces de la gasolinera iluminaban claramente toda el área, y no había autos,
camiones o motocicletas. Toc, 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 otra vez. Me acerqué a la puerta, pero mantuve el seguro puesto, como me había enseñado don Ramiro. ¿Quién es?, pregunté a través del vidrio. Necesito gasolina, respondió una voz de hombre, pero no pude ver a nadie del otro lado de la puerta. Señor, ¿dónde está su vehículo? Está allá atrás. Se me acabó la gasolina. Miré hacia la parte trasera de la gasolinera, a través de las cámaras de seguridad. No había nada. Señor, no veo ningún vehículo. Podría traerlo hasta los surtidores. No puede moverse. Necesito gasolina en un bote. Esta era una petición común. Los conductores a veces se quedaban sin gasolina cerca de la carretera y venían caminando a comprar combustible en contenedores. Está bien, señor. Voy a vender gasolina en un contenedor, pero necesito que se coloque donde pueda verlo por las cámaras. Esperé, pero nadie apareció en ninguna de las cámaras exteriores. Los toques en la puerta continuaron durante 10 minutos más, siempre con la misma voz pidiendo gasolina, pero sin que yo pudiera ver a nadie. Finalmente los toques se detuvieron. A la mañana siguiente le conté a don Ramiro lo que había pasado. Hiciste bien, mijo. No abras la puerta a menos que veas claramente un vehículo y una persona real. ¿Pero qué era, don Ramiro? Hay cosas en el desierto que imitan a las personas. Saben que los humanos ayudan a otros humanos, especialmente en emergencias, pero no son humanos. Cosas como qué. No sé qué son exactamente, mijo. Solo sé que han estado ahí desde antes de que construyéramos la gasolinera. Mi papá, que construyó este lugar en los 70, me advirtió sobre ellas. Pensé que don Ramiro estaba exagerando hasta que tuve mi segundo encuentro 3 semanas después. Era una noche de viernes, aproximadamente las 3:30 de la mañana. Un camionero había parado para cargar diésel y comprar café. Mientras él cargaba combustible afuera, yo preparaba su pedido en la máquina de café. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Me puede ayudar? Venía desde el lado derecho de la tienda, donde no hay puertas ni ventanas. El camionero también la escuchó. Lo vi voltear hacia el sonido, confundido. ¿Me puede ayudar? La voz se repitió, pero ahora venía desde el lado izquierdo. Oiga, jefe, me gritó el camionero. ¿Hay alguien más aquí? No, señor, solo nosotros. ¿Me puede ayudar? Esta vez la voz venía desde arriba, como si alguien estuviera en el techo. El camionero terminó de cargar rápidamente. Pagó por el diésel y el café, y se fue sin hacer más preguntas. Pero antes de irse me dijo: joven, tenga cuidado en este lugar. Esa voz no sonaba humana. Tenía razón, ahora que lo mencionaba, la voz tenía algo extraño. Las palabras estaban claras, pero el tono era vacío, como si alguien estuviera imitando una voz humana, sin entender realmente cómo debería sonar. Durante las siguientes horas de esa noche, la voz continuó. A veces pedía ayuda, otras veces preguntaba por gasolina, y ocasionalmente solo repetía frases sin sentido, pero siempre venía desde diferentes direcciones, y nunca había a nadie. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la noche. No había nada, solo yo adentro, el camionero durante su breve visita, y nadie más en toda el área. Pero en el audio, se escuchaban claramente las voces. Don Ramiro, le dije, necesito saber qué está pasando aquí. Siéntate, mijo, te voy a contar la historia completa. Don Ramiro me explicó que el oasis estaba construido sobre lo que los locales llamaban tierra de nadie. Era un área del desierto que los indígenas de la región habían evitado durante siglos, diciendo que era habitada por imitadores. Los imitadores son entidades que copian comportamientos humanos para atraer a las personas, me explicó. Imitan voces, imitan necesidades, imitan emergencias, pero no son humanos y no tienen buenas intenciones. ¿Qué quieren? No lo sabemos exactamente. Los pocos casos documentados de personas que han interactuado con ellos, bueno, esas personas nunca regresaron. ¿Por qué construyó la gasolinera aquí si sabía esto? Porque era el único terreno disponible en esta ruta, y el precio era muy bajo. El dueño anterior prácticamente me lo regaló, pero aprendí a convivir con ellos. ¿Cómo? Siguiendo reglas simples. Nunca salir de noche, nunca abrir la puerta, a menos que veas claramente un vehículo y una persona. Nunca seguir las voces, y nunca, bajo ninguna circunstancia, caminar hacia la oscuridad si algo te llama. Durante las siguientes semanas, seguí las reglas de don Ramiro, religiosamente. Las voces continuaron, casi todas las noches, pero yo las ignoraba completamente. Pero las entidades se estaban volviendo más sofisticadas.
Una noche de octubre, escuché la voz de una mujer joven gritando: «Por favor, ayúdenme. Mi bebé está enfermo. Necesito llegar al hospital». La voz sonaba desesperada, genuinamente angustiada. Cualquier persona normal habría salido inmediatamente a ayudar. Miré por las cámaras. No había nadie. «Por favor, se está muriendo. Solo necesito usar su teléfono». La voz ahora venía acompañada de sonidos de llanto de bebé. Me quedé adentro, pero debo admitir que fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada instinto humano me gritaba que saliera a ayudar a esa madre y su bebé. Los gritos continuaron durante casi una hora. La mujer describe síntomas médicos específicos, mencionaba nombres de doctores locales, incluso sabía el nombre del hospital más cercano, pero nunca apareció en las cámaras. A la mañana siguiente llamé al hospital que había mencionado la voz. No habían recibido ninguna emergencia de bebés esa noche, y no tenían registro de ninguna mujer buscando ayuda en carretera. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí renunciar. «Don Ramiro, no puedo seguir trabajando aquí. Es demasiado para mí». «Lo entiendo, mijo. No todos pueden manejar este lugar, pero déjame decirte algo. Has hecho un trabajo excelente. En los 6 meses que trabajaste aquí, seguiste las reglas perfectamente. Eso no es fácil. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Quién va a trabajar el turno nocturno? Voy a cerrar de noche temporalmente hasta encontrar a alguien más». 2 semanas después de renunciar, don Ramiro me llamó. «David, ¿podrías venir un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Fui a el oasis durante el día. Don Ramiro me llevó a la parte trasera del edificio. «Mira esto», me dijo, señalando el suelo. En la tierra, claramente visibles, había huellas, pero no eran huellas humanas normales. Eran aproximadamente del tamaño correcto para pies humanos, pero la forma era incorrecta, demasiado largas, con marcas que sugerían garras en lugar de dedos. «Estas aparecieron la noche después de que renunciaste», me explicó don Ramiro, como si supieran que ya no había nadie adentro para protegerse. «¿Qué significa eso? Significa que durante todos estos meses, algo estuvo tratando de entrar, y tú, siguiendo las reglas, fuiste lo único que se los impidió». Esa revelación me aterró más que todas las voces nocturnas juntas. Don Ramiro eventualmente encontró otro empleado nocturno, un hombre mayor con experiencia en lugares remotos, pero la rotación es alta. La mayoría de las personas no pueden manejar las presiones psicológicas del trabajo. Yo conseguí un empleo diurno en la ciudad y terminé mis estudios, pero todavía paso por el oasis ocasionalmente durante el día para saludar a don Ramiro. Nunca paso de noche, porque aprendí que hay cosas en la oscuridad que imitan perfectamente las voces humanas, que conocen nuestras debilidades emocionales y que esperan pacientemente que bajemos la guardia para ayudar a alguien en necesidad. La próxima vez que escuchen a alguien pidiendo ayuda en la oscuridad, asegúrense de poder verlos claramente antes de abrir la puerta, porque no todo lo que suena humano lo es realmente. Y así terminamos otro volumen de encuentros escalofriantes en gasolineras nocturnas. 4 historias que nos demuestran que estos lugares son mucho más que simples paradas de combustible. Son portales donde se cruzan diferentes realidades. Si estas historias te han puesto la piel de gallina, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más encuentros paranormales en las carreteras de México. Deja en los comentarios la ciudad desde donde nos escuchas y cuéntanos si has vivido algo extraño en alguna gasolinera de tu zona. Tus experiencias podrían ser parte del próximo volumen. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno y recuerda, ten cuidado en las carreteras de madrugada. Nos vemos en el próximo video.